Las pinturas negras de Francisco de Goya son una de las series pictóricas más enigmáticas y perturbadoras de la historia del arte. Pintadas entre 1819 y 1823 directamente sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, estas obras reflejan el estado anímico del artista en sus últimos años, una profunda angustia, desesperanza y desencanto con la humanidad. En este vídeo exploraremos el contexto en el que fueron creadas y analizaremos cada una de las 14 pinturas que componen la serie. En los años en que Goya pintó estas obras, España vivía un periodo de represión tras la restauración absolutista de Fernando VII. El país estaba sumido en conflictos y el propio Goya, envejecido y enfermo, se había aislado en su casa. Sus pinturas reflejan su visión sombría del mundo, con escenas de violencia, superstición y locura que parecen extraídas de una pesadilla. En este contexto surgen las llamadas pinturas negras. A continuación, analizaremos una por una estas impactantes obras en orden cronológico, explorando sus significados y el impacto que han tenido en la historia del arte. Comenzamos con Atropos o las Parcas. En esta obra, Goya representa a las tres parcas de la mitología clásica: Cloto, Laquesis y Atropos, las diosas del destino que hilan, miden y cortan el hilo de la vida humana. La escena es inquietante, con figuras espectrales suspendidas en un fondo oscuro e indeterminado. La presencia de un cuarto personaje añade un aire de misterio e incertidumbre. La pintura transmite una sensación de fatalidad inevitable, reflejando la obsesión de Goya con la muerte. Viejos comiendo sopa es una imagen grotesca de dos ancianos en decadencia, reflejando la miseria y el paso del tiempo. En esta obra, Goya plasma con crudeza dos figuras espectrales sentadas a la mesa, devorando su comida con una voracidad perturbadora. Sus rostros demacrados y gestos exagerados transmiten una sensación de desesperación y decadencia moral. El fondo oscuro y la técnica suelta, característica de las pinturas negras, acentúan la atmósfera siniestra de la escena. En Mujeres riendo, la composición, pintada directamente sobre la pared de la Quinta del Sordo, utiliza tonos oscuros y sombríos característicos de esta serie. Las mujeres emergen de un fondo negro y nebuloso, sus figuras apenas están definidas, excepto por sus expresiones caricaturescas. La técnica suelta y expresiva de Goya en esta etapa acentúa la sensación de inquietud y malestar que transmite la obra. Esta pintura refleja el periodo más oscuro y pesimista del artista, donde su visión de la humanidad se había vuelto profundamente crítica y desencantada. Las risas de estas mujeres no transmiten alegría, sino más bien una sensación de maldad o burla malintencionada, posiblemente representando la falsedad y la malicia que Goya percibía en la sociedad de su tiempo. El aquelarre decoraba el lado sur del piso bajo de la casa de Goya. Se trata de una imagen sobrecogedora y turbulenta, que representa una escena satánica donde el macho cabrío, figura central y diabólica, preside una reunión nocturna de brujas y adoradores. Es una masa de figuras humanas con expresiones de éxtasis terrorífico, vestidas con ropajes oscuros que se funden con el ambiente tenebroso. La técnica pictórica de Goya en esta obra es especialmente dramática, con pinceladas violentas y expresivas que crean una atmósfera densa y opresiva. Los contrastes entre luces y sombras acentúan el carácter siniestro de la escena, mientras que la paleta de colores, dominada por negros, grises y tonos terrosos, contribuye a la sensación de oscuridad y maldad. Una imagen sombría y asfixiante que representa una procesión de condenados por la Inquisición española, también conocida como la Procesión del Santo Oficio. En esta obra de las pinturas negras, Goya plasma una escena donde varios penitentes, ataviados con los característicos sanbenitos y corozas, gorros puntiagudos, desfilan en una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Los condenados aparecen como figuras espectrales, con rostros apenas definidos, marchando en una procesión que transmite un profundo sentimiento de humillación y terror. La técnica pictórica empleada por Goya en esta obra es característica de su periodo final, pinceladas sueltas y expresivas que crean formas difusas y fantasmagóricas. Esta obra representa una crítica mordaz a la Inquisición española y sus prácticas represivas. Goya, que vivió durante el periodo final de esta institución, plasma en esta pintura el horror y la barbarie de estos actos públicos de humillación, reflejando su rechazo a la intolerancia y el fanatismo religioso. En Hombres leyendo, varios hombres se apiñan en torno a la lectura de un papel que sostiene uno de ellos de rostro largamente barbado. Entre ellos, 3 destacan en un plano más cercano y del resto solo vemos sus cabezas entre el grupo,
algunas de ellas muy vagamente, alejadas en segundo término. La técnica suelta y expresiva de Goya crea una atmósfera misteriosa, donde los personajes parecen estar compartiendo algún tipo de información secreta o prohibida. Esta obra, pintada en la misma pared que Mujeres riendo, y con la que comparte el formato vertical, se interpreta como una reflexión sobre el papel de la información y el conocimiento en una época de censura y represión. Los lectores, concentrados intensamente en su lectura, podrían representar tanto la búsqueda de conocimiento como la necesidad de mantenerse informado en tiempos oscuros. En Judith y Holofernes, Goya recrea de un modo personalísimo el tema de Judith de Betulia, que para salvar a su pueblo del ataque del general Holofernes, los seduce y decapita. La composición está dominada por el contraste entre luz y sombra, con las figuras emergiendo de un fondo tenebroso característico de esta serie. Judith aparece como una silueta poderosa y amenazante, mientras que Holofernes se muestra como una masa oscura y casi indefinida, capturando el momento de máxima tensión antes de la decapitación. A diferencia de las representaciones más clásicas del tema, que suelen enfatizar el heroísmo y la belleza de Judith, Goya opta por una versión más oscura y psicológicamente compleja, donde la violencia y el horror son los verdaderos protagonistas. La pintura refleja la visión descarnada del mundo que caracteriza las pinturas negras, donde incluso los actos heroicos aparecen teñidos de una profunda oscuridad. En la pintura La romería de San Isidro, Goya transforma una festividad popular en una procesión siniestra. El fondo muestra un paisaje nocturno de Madrid, apenas visible, con siluetas difusas de edificios. La composición está dominada por las masas oscuras de las figuras, que parecen avanzar como una procesión infernal. En primer plano se observa una multitud de figuras oscuras, casi espectrales, con rostros deformados y expresiones esperpénticas. Están pintadas en tonos negros, grises y ocres, creando un contraste dramático con el cielo nocturno. Las figuras parecen estar cantando o gritando, con bocas abiertas que sugieren una mezcla de éxtasis religioso y terror. La técnica pictórica es suelta y expresiva, con pinceladas gruesas y manchas de color que anticipan el expresionismo del siglo XX, demostrando la modernidad y atemporalidad de la visión artística de Goya. Esta obra, pintada entre 1820 a 1823, representa a Leocadia Zorrilla, quien fue ama de llaves de Goya y posiblemente su compañera durante sus últimos años en la Quinta del Sordo. A diferencia de otras pinturas negras, esta obra tiene un carácter más íntimo y personal. La pintura representa a una mujer madura vestida de luto y apoyada en lo que parece ser una tumba. Lo más llamativo es el contraste entre la figura oscura de Leocadia y el fondo más claro, creando un efecto dramático típico del periodo tardío de Goya. La postura de la figura, dando la espalda parcialmente al espectador y mirando hacia un punto indefinido, sugiere introspección y quizás tristeza. La técnica pictórica muestra la maestría de Goya en su etapa final, pinceladas sueltas pero precisas, uso magistral de las tonalidades oscuras y una composición que, aun siendo aparentemente simple, logra una gran profundidad espacial. Esta obra representa una de las imágenes más minimalistas y al mismo tiempo más poderosas de toda la historia del arte. En ella vemos simplemente la cabeza de un perro que emerge de lo que parece ser una masa oscura, mirando hacia arriba contra un fondo ocre o dorado. La composición es sorprendentemente moderna y casi abstracta. 2/3 inferiores del lienzo están ocupados por una masa oscura, quizás agua o lodo, mientras que el tercio superior muestra un espacio vacío. Lo extraordinario de esta obra reside en su capacidad para transmitir emociones complejas con elementos mínimos. La mirada del perro, dirigida hacia algo que está fuera de nuestro campo de visión, ha sido interpretada de múltiples maneras. Una metáfora de la condición humana, un autorretrato simbólico del propio Goya, una reflexión sobre la soledad y el abandono, o una representación de la esperanza, con el perro mirando hacia arriba a pesar de su situación. Esta pintura ha influido enormemente en el arte moderno y contemporáneo, siendo admirada por artistas como Antonio Saura y Miró, quienes vieron en ella una obra precursora del arte moderno por su simplicidad y fuerza expresiva. Duelo a garrotazos representa a dos hombres hundidos hasta las rodillas en el barro o la tierra, enfrentándose a muerte con garrotes. La escena captura un momento de brutal violencia donde ambos contendientes están a punto de golpearse mutuamente. La composición es magistralmente simétrica, los dos hombres ocupan los laterales del cuadro, creando una diagonal con sus garrotes que se cruzan en el centro. Esta simetría enfatiza la futilidad del enfrentamiento,
pues sugiere que ninguno de los dos saldrá victorioso. El fondo es un paisaje desolado con un cielo turbulento, pintado en tonos ocres y marrones que acentúan la atmósfera sombría. La técnica pictórica muestra el estilo tardío de Goya, uso dramático del claroscuro, y una paleta reducida que enfatiza los aspectos más sombríos de la escena. La forma en que los cuerpos están pintados, con trazos vigorosos y casi violentos, refleja la brutalidad de la acción representada. La obra posee un profundo simbolismo y ha sido interpretada de infinidad de maneras. Esta obra representa dos figuras en una composición inquietante. Un anciano de aspecto demacrado que parece susurrar algo al oído de un fraile. El anciano está pintado con rasgos exagerados, casi caricaturescos, mientras que el fraile aparece como una figura más oscura y enigmática. La composición es claustrofóbica, las dos figuras ocupan casi todo el espacio pictórico, creando una sensación de tensión y secretismo. El fondo oscuro y poco definido aumenta la sensación de misterio y amenaza. La obra puede interpretarse de varias maneras, como una crítica a la Iglesia y sus secretos, como una representación de la hipocresía y la corrupción moral, o como una alegoría de la confesión, pero presentada de manera siniestra. Es particularmente interesante el contraste entre la aparente intimidad de la escena y su carácter amenazador, una dualidad que Goya explora frecuentemente en sus pinturas negras. La poca distancia física entre las figuras, en lugar de transmitir cercanía emocional, genera una sensación de incomodidad y desasosiego en el espectador. Esta obra ocupaba un lugar junto a la procesión del Santo Oficio en un muro de la planta alta de la casa, situado a la derecha de la puerta, enfrentado a la pared donde estaban las parcas. En el cuadro aparecen a la izquierda dos enigmáticos personajes en vuelo, uno de los cuales ha sido relacionado habitualmente con el demonio Asmodeo del libro de Tobías. El de vestido oscuro señala una gran roca situada a la derecha de la escena, sobre cuya meseta aparece un gran edificio circular, interpretado como un templo o una plaza de toros, y varios edificios más entre los que se destacan algunas torres. En cuanto a la técnica, la parte superior del cuadro está pintada con una aplicación muy ligera de pintura en la zona de arriba, y más pastosa y con toques de luz en su parte baja. La paleta, como es habitual en las pinturas negras, se restringe a negros, tierras, ocres y rojos, con algunos matices de gris azulado para subrayar el efecto de lejanía. Este cuadro representa el momento en que el dios Saturno devora a uno de sus hijos. Según el mito, Saturno devoraba a sus hijos al nacer para evitar la profecía que decía que uno de ellos lo destronaría. Sin embargo, la versión de Goya es mucho más violenta y perturbadora que las representaciones tradicionales del mito. En la composición vemos una figura monstruosa, con ojos desorbitados y expresión enloquecida, que sostiene el cuerpo mutilado de su víctima. El cuerpo que devora Saturno, a diferencia de otras representaciones clásicas, no parece un niño pequeño sino una figura adulta. Las proporciones son deliberadamente antinaturales. Saturno aparece como un gigante deforme, con manos como garras y una boca abierta en un gesto de voracidad salvaje. Esta pintura representa un momento culminante en la obra de Goya, donde su visión más oscura y pesimista de la naturaleza humana encuentra su expresión más poderosa. La obra ha influido enormemente en el arte posterior, especialmente en el expresionismo y el surrealismo, y sigue siendo una de las imágenes más perturbadoras de la historia del arte. Las pinturas negras representan uno de los momentos más revolucionarios en la historia del arte occidental. En estas obras, Goya no solo se adelantó a su tiempo, sino que rompió radicalmente con todas las convenciones artísticas de su época. Pintadas directamente sobre las paredes de su casa, la Quinta del Sordo, y trasladadas al lienzo a partir de 1874, estas obras representan el grito más visceral y honesto del arte español. Su técnica pictórica, con pinceladas violentas y expresivas, el uso dramático de los negros y grises, y la deformación deliberada de las figuras, anticipó movimientos artísticos que surgirían casi un siglo después. El expresionismo, el surrealismo y el arte abstracto encuentran en estas obras un claro precedente. La libertad con la que Goya abordó estos murales, sin preocuparse por el acabado académico ni por complacer a ningún cliente, marca el nacimiento del artista moderno. Pero lo verdaderamente revolucionario de las pinturas negras no es solo su técnica, sino su temática. Goya se atrevió a mostrar lo que nadie antes había mostrado, el lado más oscuro del ser humano, sus miedos más profundos, la irracionalidad, la violencia, la superstición y la locura. No hay en estas obras ningún intento de idealización o de belleza convencional. Son un espejo descarnado de la condición humana, tan perturbador hoy como lo fue hace 200 años.
En esas paredes, Goya no solo creó obras maestras, inventó un nuevo lenguaje artístico, uno que nos permite expresar lo inexpresable, mostrar lo que preferimos ocultar, y enfrentarnos a nuestros propios demonios. Las pinturas negras son mucho más que obras de arte, son un testimonio eterno de la capacidad del arte para revelar verdades incómodas sobre nuestra propia naturaleza.